Desperté en la penumbra de mi habitación, con una sensación extraña que se había apoderado de mi cuerpo. La fiebre me envolvía como una manta pesada, y cada intento de moverme era un recordatorio de lo débil que me sentía. Miré el reloj en mi mesita de noche. Eran las 10 de la mañana. ¿Por qué no me despertaron?, pensé. Mis padres y mi hermano habían salido de viaje esa mañana, dejándome sola en casa, pero nunca imaginé que me sentiría tan sola y vulnerable. Me levanté, tambaleándome un poco mientras mis pies tocaban el frío suelo de madera. Solo necesito un poco de té, me dije a mí misma, convencida de que calentar agua podría aliviar mi malestar. Al salir de mi habitación, el silencio de la casa se sentía opresivo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente acogedor, pero la sensación de soledad me envolvía. Al llegar a la cocina, abrí la alacena en busca de la caja de té, cuando un ruido sordo proveniente de la sala hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era un crujido, como si algo o alguien estuviera moviéndose. Instintivamente me quedé quieta, esperando que fuera solo mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez sea el viento, murmuré en voz baja, intentando convencerme de que no había nada que temer. Pero el ruido se repitió, esta vez más fuerte. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Valeria, eres una tonta. Solo ve a ver, me dije, mientras me acercaba lentamente a la puerta que daba a la sala. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio, y mi corazón latía con fuerza. Al asomarme, lo vi. Era un hombre alto, desaliñado, con ropa rasgada que colgaba de su cuerpo. Su mirada era penetrante, y sentí que sus ojos se clavaban en mí como dagas. No podía comprender cómo había llegado allí, y el pánico se apoderó de mí. ¿Quién eres?, logré articular, aunque mi voz salió como un susurro tembloroso. El desconocido no respondió, simplemente se quedó observándome, como si estuviera esperando que hiciera algo. Sin pensar, di media vuelta y corrí de regreso a mi habitación. Cerré la puerta con un golpe sordo y me apoyé contra ella, sintiendo que el aire me faltaba. Calma, Valeria, calma, repetía, mientras intentaba controlar mi respiración. La imagen de aquel hombre seguía grabada en mi mente. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba en mi casa? La idea de que alguien ajeno hubiera penetrado en mi espacio personal me llenaba de terror. Caminé hacia mi teléfono, temblando, mientras marcaba el número de la policía. Por favor, contéstame, murmuré, sintiendo que cada segundo se convertía en una eternidad. Finalmente, la voz del operador surgió al otro lado de la línea. Emergencias, ¿cuál es su situación? Traté de mantener la calma mientras describía al intruso. Es un hombre alto, con ropa sucia. Creo que está en mi casa. ¿Está usted en un lugar seguro?, preguntó el operador, y por un momento sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No sé si estoy a salvo, respondí con un hilo de voz. Mientras esperaba la llegada de la policía, cada sombra que se movía me parecía una amenaza, cada ruido un presagio de algo horrible. Cuando finalmente colgué, mi mente estaba en una espiral de pensamientos aterradores. ¿Cómo había podido suceder esto? La soledad de la casa se transformó en un ambiente hostil, y el miedo me mantenía alerta, esperando que el intruso regresara. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, sintiendo cómo la realidad se desvanecía a mi alrededor. Tenía que hacer algo, pero en ese momento, la única certeza que tenía era que el silencio se había vuelto ensordecedor. Temblando de miedo, me acurruqué en un rincón de mi habitación, el teléfono en la mano, mis dedos sudorosos resbalando sobre la pantalla. La fiebre me mantenía en un estado de confusión, pero el terror
que había sentido al ver al extraño en la sala me dio la energía necesaria para marcar el número de la policía. «Por favor, conteste, conteste», murmuré mientras el tono de marcado resonaba en mis oídos. Finalmente, una voz masculina respondió al otro lado. «911, ¿cuál es su emergencia?» Hay un intruso en mi casa», dije, mi voz temblando. «Un hombre. No sé cómo llegó aquí. Es alto y lleva ropa rasgada». «¿Está usted a salvo?», preguntó, su tono calmado contrastando con mi pánico. No sé. Me escondí en mi habitación. «Mantenga la calma. Enviaremos a una patrulla de inmediato. ¿Puede darme su dirección?». Mi mente se sentía nublada, pero logré responderle mientras intentaba recordar el camino del miedo que había tomado hasta mi habitación. La conversación se sentía surrealista, como si estuviera en una película de terror. Finalmente, colgué, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar? Me obligué a salir de la habitación, el deseo de ver si el intruso aún estaba allí superando mi miedo. Con cada paso, mi corazón latía más rápido. Al llegar a la sala, no había rastro del hombre. Miré a mi alrededor. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido era un eco de mi propia respiración. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Me giré bruscamente, esperando que fuera la policía. Cuando abrí, vi a 2 oficiales uniformados, uno de ellos con una linterna en la mano. «¿Valeria?», preguntó el oficial más alto, con una voz tranquilizadora. Asentí, sintiendo un ligero alivio al verlos. «¿Dónde está el intruso?», preguntó el segundo oficial, mirando a su alrededor con atención. «Estaba aquí, justo aquí en la sala», respondí, señalando el lugar donde lo había visto. La adrenalina aún corría por mis venas. Nos movimos juntos hacia la sala. Mientras caminábamos, el oficial que llevaba la linterna iluminó cada rincón, pero el hombre había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. «¿Estás segura de que lo viste?», preguntó el otro oficial con un tono que sonaba un poco escéptico. «Sí, lo vi. Era real, lo prometo», exclamé, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. De repente, uno de los oficiales se detuvo, su expresión cambiando a una de confusión. «¿Qué es eso?», preguntó, acercándose al sofá. Sentí una punzada de inquietud. Mientras me acercaba, pude percibir un olor extraño, algo parecido a moho o a algo en descomposición. El oficial se agachó y examinó el sofá más de cerca. «Parece que hay algo aquí», dijo, mientras sacaba un pequeño objeto del sofá. Era un trozo de tela, desgastado y sucio. ¿Qué es?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No lo sé, pero parece que alguien ha estado aquí por un tiempo», respondió, intercambiando miradas con su compañero. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que el intruso había estado viviendo en mi casa, ocultándose tan cerca de mí, era aterradora. Uno de los oficiales tomó notas mientras el otro continuaba revisando la casa. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi hogar y mi seguridad se desvanecía con cada segundo que pasaba. «¿Hay alguien más en la casa?», preguntó el oficial que estaba revisando la cocina. «No, estoy sola. Mis padres están de viaje», dije, sintiendo que la confusión me invadía de nuevo. «Entendido. Vamos a revisar el resto de la casa por si acaso. Mantente cerca de nosotros, por favor», ordenó, y lo hice, sintiéndome como un niño perdido en un lugar desconocido. Mientras los oficiales revisaban cada habitación, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba en mi casa? ¿Qué quería? La ansiedad me apretaba el pecho y solo podía esperar
que la verdad no fuera tan aterradora como la idea de su presencia. La noche se cernía sobre mí como un manto pesado, y cada sombra en mi habitación parecía cobrar vida. Desde la partida de los policías, una sensación de inquietud se había apoderado de mí. No estaba sola, y eso era lo más aterrador de todo. Con manos temblorosas, empujé la silla de mi escritorio contra la puerta, asegurándome de que estuviera bloqueada. Cada crujido de la casa resonaba en mis oídos, y el silencio se sentía como un grito ensordecedor. Me acurruqué en la cama, tratando de recordar qué había pasado. El rostro del extraño seguía apareciendo en mi mente, sus ojos oscuros y vacíos, como si supieran más de mí de lo que yo misma sabía. Solo es un ladrón, me repetía, pero la verdad es que no podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo que no entendía. Cerré los ojos, intentando encontrar un poco de paz. Sin embargo, el sonido de algo cayendo en la sala me hizo saltar. ¿Era mi imaginación? Me quedé inmóvil, escuchando con atención. El silencio se rompió de nuevo. Un crujido, seguido de un susurro que me heló la sangre. No puede ser, murmuré para mí misma, tratando de convencerme de que estaba delirando por la fiebre. Me levanté lentamente. Cada paso hacia la puerta de mi habitación era un acto de valentía. Solo voy a asomarme, me dije, pero en el fondo de mi ser sabía que estaba cometiendo un error. Me acerqué a la puerta, presionando la oreja contra la fría madera. El sonido se repetía, como si alguien estuviera moviendo muebles. Respiré hondo y abrí la puerta con cuidado, temerosa de lo que pudiera encontrar del otro lado. La sala estaba oscura y silenciosa. Me asomé, mis ojos se adaptando a la penumbra. «¿Hola?», llamé, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Crucé la puerta y avancé a pasos cortos, las sombras danzando a mi alrededor. De repente, vi que algo brillaba en el suelo. Me agaché y recogí un viejo abrebotellas. «¿Qué hace esto aquí?», pensé, sintiendo que el objeto era un vestigio de lo que había sido un hogar feliz, que ahora se sentía como una prisión. Al siguiente día, el sol se filtró por las ventanas, pero la luz no trajo consuelo. Mis pasos me llevaron a la cocina, donde decidí preparar algo de desayuno, aunque mi estómago estaba revuelto. Mientras buscaba en la alacena, noté que algunas cosas no estaban en su lugar. «¿Por qué el azúcar está en la nevera?», murmuré, frunciendo el ceño. Mis labios se apretaron mientras recordaba el sonido de anoche. No podía ser otra coincidencia. Al inspeccionar más, vi que las llaves de la casa estaban sobre la mesa en vez de en su lugar habitual. «Esto no es normal», me dije, mi corazón acelerándose. Salí de la cocina y regresé a la sala. Al mirar alrededor, la sensación de ser observada se intensificó. Los cojines del sofá estaban desordenados, como si alguien hubiera estado sentado allí. «No puede ser», repetí, esta vez con un nudo en la garganta. De repente, sonó el timbre de la puerta. «¿Quién puede ser?», pensé, y el miedo me paralizó. Me acerqué a la puerta con cautela, mirando por la mirilla. Ahí estaba el cartero, sosteniendo un paquete. «Valeria, ¿estás ahí? Es tu correo», gritó. La voz familiar me sacó de mi trance. «Sí, aquí estoy. Un momento», respondí, intentando sonar tranquila. Recogí el paquete, pero el alivio fue efímero. Al volver a la sala, me topé con un objeto fuera de lugar, una pequeña caja que no recordaba haber visto antes. La abrí con manos temblorosas y encontré fotos viejas de mi familia, algunas incluso de momentos que no recordaba. «¿Qué es esto?», murmuré, sintiendo el peso de una verdad desconocida aplastándome. No podía ignorar la inquietante certeza de que el intruso no se había ido. Algo me decía que había dejado una parte de él en mi hogar,
y esa parte estaba más entrelazada con mi vida de lo que jamás habría imaginado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, pero el calor de sus rayos no podía disipar la sensación de inquietud que me envolvía. Cada rincón de la casa parecía estar cargado de una tensión palpable, como si cada objeto hubiera sido testigo de lo que había ocurrido. Me sentía atrapada en un laberinto de miedo y confusión. Con manos temblorosas, decidí que era hora de tomar cartas en el asunto. La idea de que ese extraño pudiera regresar me atormentaba, así que encendí mi computadora y comencé a investigar. Las palabras intruso y seguridad en el hogar resonaban en mi mente como un eco incesante mientras navegaba por páginas llenas de consejos y testimonios de personas que habían vivido situaciones similares. Cada relato parecía más aterrador que el anterior, pero me aferraba a la idea de que al menos yo no estaba sola. La comunidad en línea ofrecía consuelo, aunque también aumentaba mi ansiedad. La posibilidad de que el intruso regresara se volvía más real con cada clic que daba. No puedo quedarme de brazos cruzados, murmuré para mí misma, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí nuevamente. Era como si la locura se estuviera apoderando de mi mente, pero sabía que necesitaba hacer algo. Fue entonces cuando tuve la idea de instalar cámaras de seguridad. Necesitaba pruebas, algo que me diera la certeza de que estaba a salvo en mi propia casa. Con el corazón latiendo con fuerza, salí a comprar el equipo. La tienda estaba llena de gente, pero yo solo veía sombras. Las luces brillantes de los dispositivos de vigilancia me parecieron un alivio y al mismo tiempo un recordatorio de mi creciente paranoia. Al volver a casa, me sentía como un soldado preparándose para la batalla, con la determinación de proteger mi territorio. Pasé la tarde instalando las cámaras en las habitaciones. Cada clic del tornillo era una afirmación de mi decisión. Cuando finalmente terminé, me senté en la sala, mirando las pantallas en espera de que algo sucediera. La noche cayó con rapidez y la soledad se volvió aún más abrumadora. Decidí que revisaría las grabaciones al amanecer. No podía dejar que el miedo me consume. Sin embargo, el insomnio me abrazó esa noche. Cada crujido de la casa resonaba como un grito en la oscuridad. A pesar de estar exhausta, el sueño se negaba a venir. Mis pensamientos giraban en torno a ese hombre, a la sensación de ser observada y a los objetos fuera de lugar que había encontrado. La inquietud crecía como una sombra en mi mente. Finalmente, el amanecer llegó y con él un rayo de esperanza. Me senté frente a la computadora, ansiosa por revisar las grabaciones de la noche anterior. Pulsé el botón de reproducción y el sonido del ventilador de la casa llenó la habitación. Los minutos pasaron y mi corazón latía con fuerza cuando vi mi propia figura moviéndose por la sala, pero lo que vino después me heló la sangre. Apareció brevemente en el fondo de la imagen, una figura alta, con ropa desaliñada, de pie en la penumbra. Su rostro, aunque borroso, era inconfundible. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me preguntaba si había estado ahí toda la noche, observándome. No podía creer lo que veía. La adrenalina se disparó y a pesar del miedo, la curiosidad me empujó a seguir revisando. El intruso se movía lentamente, como un espectro, y en un instante desapareció tan rápido como había aparecido. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. ¿Quién era realmente? ¿Por qué había estado en mi casa? ¿Y qué quería de mí? Las preguntas se agolpaban en mi mente y el aire se volvió denso y pesado. No, 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 murmuré, tratando de calmarme. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real.
Decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme encerrada en mi habitación, aterrorizada. Tenía que saber más. Sin embargo, una parte de mí sabía que cualquier respuesta que encontrara podría llevarme a un abismo del que no podría regresar. Con el corazón acelerado, me levanté y me dirigí hacia la sala, decidida a enfrentar mis miedos. La realidad se tornaba cada vez más inquietante y el eco de mis pasos resonaba como un aviso de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. El sudor frío recorría mi frente mientras me armaba de valor para inspeccionar debajo del sofá. Las sombras de la sala parecían danzar a mi alrededor y el eco de mi corazón resonaba en mis oídos. Tenía que hacerlo. No podía vivir en la incertidumbre. El miedo había comenzado a consumir cada rincón de mi mente. Me agaché lentamente, mis manos temblando, mientras me asomaba para mirar lo que se escondía en la oscuridad. Al principio, solo vi polvo y algunas migajas olvidadas, pero al profundizar mis dedos en el espacio confinado, sentí algo más. Era un bulto, una acumulación de objetos que no pertenecían a mí ni a mi familia. Con un tirón, saqué un montón de basura, trozos de papel arrugados, una botella vacía y entre ellos un pequeño fajo de fotografías. Mi corazón se detuvo por un instante antes de que la curiosidad me empujara a seguir adelante. Las imágenes estaban manchadas y amarillentas, pero lo que vi me heló la sangre. Eran fotos de mi familia, mis padres en la playa, riendo, y yo de pequeña, con una sonrisa amplia, sosteniendo un helado. Pero había algo más, algo que no reconocía. En las esquinas de algunas fotos, vi figuras que parecían ser extraños. Hombres de mirada oscura que me miraban fijamente, como si estuvieran observando cada uno de mis movimientos. ¿Quién eres?, murmuré en voz baja, sintiéndome como si el aire se me escapara de los pulmones. Mis manos temblaban, y era como si una sombra se hubiera apoderado de mí. Entonces encontré otra fotografía. Esta vez era un retrato de un chico, alrededor de mi edad, con cabello desordenado y una mirada intensa. Su expresión era conocida, pero no podía ubicarla. ¿Por qué su cara me resultaba familiar? «No puede ser», exclamé, mientras un escalofrío recorría mi espalda. La conexión se formó en mi mente como un relámpago. Ese chico era Nicolás, mi hermano perdido. La angustia me invadió. ¿Cómo era posible? Estaba él aquí, en mi casa, y yo tan ciega para no haberlo notado. La idea de que había estado tan cerca, oculto, me llenó de horror. Mientras procesaba la revelación, escuché un ruido sutil detrás de mí. Mi corazón se detuvo de nuevo y volví la cabeza rápidamente. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz sonando más firme de lo que me sentía en realidad. No hubo respuesta, solo el silencio que se prolongaba como una tortura. Mis instintos me decían que no estaba sola, que el intruso aún estaba presente. Decidí que necesitaba respuestas. «Nicolás, si eres tú, por favor, muéstrate», llamé, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. «No estoy aquí para hacerte daño». Esperé, la respiración entrecortada, pero no obtuve respuesta. La casa parecía observarme. Los muebles me miraban con sus sombras alargadas. Recogí las fotografías y comencé a examinarlas en busca de más pistas. En una de ellas vi un lugar que reconocía, el parque donde solíamos jugar de niños. Eran recuerdos felices que ahora se tornaban oscuros a la luz de esta nueva revelación. «¿Por qué te fuiste, Nicolás? ¿Por qué no volviste?», murmuré para mí misma, sintiendo que la soledad se apoderaba de la habitación. En un arranque de determinación, decidí que no podía quedarme ahí sentada, paralizada por el miedo. Tenía que encontrarlo. Con las fotografías en mano, me dirigí a la sala, cada paso resonando en el silencio. «Si estás aquí, por favor, háblame. Necesito entender»,
imploré, mi voz temblando. De repente, el sonido de un crujido provenía del fondo de la sala. Me giré rápidamente, el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Eres tú, Nicolás? Manifiéstate, grité, sintiendo que la adrenalina me impulsaba. El silencio era ensordecedor, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. La tensión en el aire era palpable, y yo estaba lista para enfrentar cualquier verdad que se me presentara, aunque eso significara desenterrar secretos que habían estado ocultos durante años. Me senté en el suelo de mi habitación, aturdida por la revelación que acababa de descubrir. Las fotos que había encontrado debajo del sofá, cada una más desgarradora que la anterior, parecían contar una historia que había estado ocultándose en las sombras de mi propia casa. En cada imagen podía ver a mi familia, a mis padres sonriendo, a Nicolás, mi hermano perdido, en momentos que ahora parecían tan lejanos. La idea de que él hubiera estado en mi hogar, tan cerca de mí y al mismo tiempo tan distante, me llenaba de un terror indescriptible. Nicolás, la palabra salió de mis labios como un susurro, un ruego que anhelaba respuesta. No sabía si realmente quería verlo, si deseaba enfrentar la verdad detrás de su ausencia. Pero al mismo tiempo, una parte de mí necesitaba entender. De repente, escuché un leve crujido proveniente de la sala. Mi corazón se detuvo. La idea de que él estuviera allí, en esa casa, me aterraba y al mismo tiempo me atraía. Me levanté lentamente, sintiendo que cada movimiento era un eco de mis propios pensamientos, una mezcla de miedo y esperanza. Al asomarme, vi a Nicolás. Estaba sentado en el mismo sofá donde había encontrado sus pertenencias, su mirada perdida en el vacío. Aquel chico que alguna vez conocí, el que había desaparecido de mi vida años atrás, estaba de pie frente a mí, aunque su apariencia era desaliñada y su rostro estaba marcado por el tiempo y las dificultades. No podía evitar pensar en cuánto había cambiado, pero su esencia seguía siendo la misma. Valeria. Su voz era un susurro quebrado, como si hubiera estado ensayando esa palabra en su mente durante mucho tiempo. Lo siento. No quería asustarte. ¿Por qué? ¿Por qué has estado aquí todo este tiempo? La indignación y la confusión se mezclaban en mi voz. ¿Por qué no regresaste a casa? Nicolás bajó la mirada y en ese momento entendí que había mucho más detrás de su desaparición. No podía. Había cosas que debías ignorar para estar a salvo. Estaba protegiéndote. ¿Protegiéndome de qué? Pregunté, cada vez más desesperada por respuestas. ¿De quién tenías miedo? De ellos. No sé quiénes son, pero hay personas que han estado buscando a nuestra familia, a ti. Yo no sabía cómo explicarlo, así que me escondí. Pensé que si estaba cerca, podría mantenerte a salvo. Mi mente daba vueltas. Todo empezaba a tener sentido. La enfermedad que había sufrido, el extraño olor en la casa, la sensación de que algo no estaba bien. Era como si hubiera estado atrapada en un juego del que no tenía idea, y Nicolás era la pieza faltante. Pero esto no es una solución, Nicolás. Vivir así, escondido, ¿no te das cuenta de lo loco que es? Lo sé, admitió apenado, pero era lo único que podía hacer. No quería que te lastimaran, y no sabía cómo decírtelo sin asustarte. ¿Y qué hacemos ahora? La desesperación se apoderaba de mí. ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Cómo puedo seguir con mi vida sabiendo que hay una amenaza? Él se acercó. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. Debo contarte todo, Valeria. Los secretos de nuestra familia son más oscuros de lo que imaginas, pero juntos podemos enfrentarlos. La idea de desenterrar secretos familiares me aterraba, pero sabía que no podía seguir viviendo con miedo. Está bien, acepté,
Mi voz temblaba. Necesito saber la verdad, incluso si duele. Nicolás asintió solemnemente. Entonces, debemos prepararnos, no solo para enfrentar el pasado, sino para el futuro. La enfermedad que sufriste no fue una coincidencia, sino parte de un plan más grande. Te mantuvieron lejos de la verdad, y yo estuve aquí, oculto, esperando el momento adecuado para protegerte. Mientras hablaba, la habitación se llenó de un silencio tenso, y comprendí que este era solo el comienzo de una serie de revelaciones que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi vida y mi familia. La verdad, aunque aterradora, era la única manera de liberarnos del intruso silencioso que había estado acechando en las sombras.